Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de comunicación. Habíamos visto entonces que teníamos un primer bosquejo de cómo quedaría el esquema de comunicación en el circuito comunicativo, ¿sí? Y dijimos que si a esto le agregamos unos condicionantes, ¿qué quiere decir condicionantes? Algo que va a condicionar, que va a modificar de alguna manera la comunicación, el esquema va a cambiar un poco, va a agrandarse un poquito, ¿sí? Entonces, empezamos a leer entre todos juntos esto y vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata, ¿sí? Dice que la comunicación es un fenómeno complejo, ya lo veníamos hablando, en el que intervienen diferentes factores, ¿sí? No es tan simple como que haya un emisor, un receptor, ¿sí? Un mensaje, un canal, un código, un referente y ya hay comunicación. Yo ya les había planteado anteriormente en el otro video un ejemplo en el que si acá el código no lo compartimos, ven esta flecha de doble entrada, que el código tiene que estar compartido tanto por emisor como por receptor. Si mi emisor me va a hablar en chino y yo no sé chino, entonces la comunicación no se va a dar, ¿sí? Estamos hablando entonces de un fenómeno bastante complejo, ¿sí? En el que van a intervenir entonces estos factores, estas modificaciones, estas cuestiones que van a afectar de alguna manera la comunicación, ¿sí? A favor o en contra, ya lo vamos a ir viendo. Aunque estén presentes todos estos elementos que vimos anteriormente del circuito de comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente, la comunicación no necesariamente resulta exitosa, ¿sí? Tuvieron un ejemplo que les di recién de uno habla en chino y el otro no, por ejemplo. Ahí no nos podríamos entender, entonces no hay éxito en la comunicación. Existen otros elementos que pueden influir en el proceso de comunicación y lo pueden condicionar. Por eso hablamos de condicionantes de la comunicación. Por ejemplo, si alguien está apurado y le hablan, su atención estará dispersa. ¿Vieron cuando uno está pensando en otra cosa y cuando te querés dar cuenta la persona ya terminó de hablar y vos decís qué dijo? O cuando estamos mirando una película pensando en otra cosa, ¿sí? Y por ahí se nos pasó, o leyendo, a veces pasa, uno está leyendo y se da cuenta que leyó 2 hojas y en realidad la cabeza le estaba yendo para otro lado, ¿no? Entonces, si uno está disperso, no va a comprender, porque se perdió parte de la comunicación, ¿sí? No llegó, no comprendo los gestos que la otra persona hace, lo que sea, no puedo comunicarme, ¿sí? O si estamos hablando en la calle y de repente pasa un patrullero con las sirenas a todo lo que da y no escucho la sirena de los bomberos, y bueno, ahí hay una falla en la comunicación, ¿sí? Que no me va a permitir que pueda ser exitosa, ¿sí? No vamos a poder interpretar qué es lo que quiere el otro, ¿sí? Tampoco se va a entender nada si se desconoce el tema del que le hablan. Puede ser que la persona sí me esté hablando en castellano, pero me está hablando de algo que yo no tengo ni idea, ¿sí? Un tema, por ejemplo, súper teórico sobre algo muy difícil o muy complicado que yo no entiendo y que está más allá de mi conocimiento, entonces tiene que bajar un poquito porque si no, no le entiendo, bueno, ahí no se produciría tampoco la comunicación, ¿sí? Y menos aún si no comparten la misma lengua, como en el caso del ejemplo chino o cualquier otro lenguaje que no conozca, ¿sí? Cualquier otro idioma que no conozca. Bien, por lo tanto, existen elementos que pueden tornar ineficaz una comunicación y se vinculan con 2 procesos. El de codificación, ¿sí? Habíamos dicho que ¿quién era el que codificaba? El emisor, ¿sí? Que es codificar, es producir el mensaje, ¿sí? Generar ese código para que la otra persona lo pueda interpretar. Y la decodificación, que ¿quién se va a encargar de la decodificación? Bien, el receptor, ¿sí? La decodificación nos va a poder ayudar a interpretar ese mensaje que fue producido, codificado, ¿por quién? Por el emisor. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos circunstancias, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar como circunstancias y yo acá se los puse como contexto, ¿sí? El lugar, la época, como contexto. Si ponen contexto o circunstancias acá, me da igual, ¿sí? Es lo que ustedes consideren que les sea más fácil, no importa. Contexto o circunstancias, es lo mismo. Las circunstancias, es decir, el espacio y el tiempo en que se produce la comunicación, son clave a la hora de evaluar la eficacia de los mensajes. Sí, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta esto, muchas veces puede haber errores en la comunicación porque no tenemos en cuenta el contexto, ¿sí? Entonces, si yo no sé, puede haber otros errores interpretativos en una comunicación si no estoy presente, si no estoy viendo los gestos de la otra persona, a lo mejor interpreto mal algo, ¿sí?
si no me pongo en el lugar en el que se dice tal o cual cosa, yo después les voy a subir un par de videitos, seguramente la semana que viene, para ver cómo puede equivocarse la comunicación o la interpretación de la comunicación dependiendo de estas cosas, ¿no? Que se pueden o no tener en cuenta. Si no las tengo en cuenta, va a dificultar el proceso. Entonces, tengo que tener en cuenta el lugar y la época, ¿sí? Una cosa es un mensaje dado, por ejemplo, en clase, en un lugar determinado que es para una clase y en una época determinada, y otra es en otro lugar y en otra época completamente distinta, ¿sí? Ya lo vamos a ver después con ejemplos. Pero bueno, por ejemplo, la comunicación que estamos dando hoy por hoy a través de Classroom da un lugar y una época determinada, ¿sí? Que permite un tipo de comunicación que antes, hasta hace unos meses, no la teníamos, ¿sí? Por ejemplo. Y puede ser que estas circunstancias puedan mejorarle la comunicación a algunos y a otros no, ¿sí? Algunos por ahí no se llevan todavía con el tema de Classroom, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el canal en ese caso, ¿sí? O en este caso, bueno, ahora ustedes lo están viendo por YouTube, pero todo lo que yo les subo, lo subo por Classroom y bueno, si ese canal no me favorece a mí para la recepción de ese mensaje, y bueno, entonces no voy a poder recibir esa comunicación, ¿sí? Bueno, competencias. ¿Qué quiere decir que alguien es competente o que podamos utilizar estas competencias? Quiere decir, cuando yo digo alguien es competente para tal o cual cosa, quiere decir que es capaz, que puede hacer tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, es competente para trabajar en grupo, es capaz de trabajar en grupo, puede trabajar en grupo bien, ¿sí? Entonces, las competencias, las capacidades que tienen que tener tanto emisor y receptor, se van a dar, acá las vamos a tener, ¿sí? Acá las podrían encontrar, si buscan en otros esquemas de comunicación, las podrían encontrar por separado o, bueno, unidas como están acá, ¿sí? Yo podría encontrar lingüísticas por un lado, paralingüísticas por el otro, acá, bueno, están juntitas porque tienen relación, ¿sí? Las psicológicas por otro, y la sociocultural, ¿sí? Las podría encontrar separaditas o juntas, no hay problema. Ustedes lo tienen acá con distinto nombre, ¿sí? Competencias, determinaciones y ámbito. Podríamos traducirlas todas como competencias, no hay problema, ¿sí? A mí lo que me interesa no es tanto quizás que se acuerden de este nombre en particular, sino sí que sepan que son competencias, por un lado, lingüísticas, paralingüísticas, psicológicas y socioculturales. Eso sí, con que digan competencias a todo está bien, no hay problema. ¿Sí? Si lo quieren aprender con estos nombres, también se puede, no hay ningún drama. Bueno, entonces tenemos competencias lingüísticas y paralingüísticas, son las capacidades o conocimientos que el emisor y el receptor tienen de la lengua o cualquier otro código no lingüístico que estén utilizando, ¿sí? Paralingüística tiene que ver con lo gestual, lingüística, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la lengua oral y escrita, ¿sí? Se va a relacionar con todo lo que son los códigos, por ejemplo. Bien, acá dice que van a posibilitar o no esos intercambios. Todas estas capacidades, si las tengo o no, van a posibilitar o no ese intercambio de comunicación, ¿sí? Porque si uno tiene una capacidad determinada y el otro no la tiene, difícilmente pueda el receptor interpretar eso, ¿sí? Bien. Después tenemos las determinaciones psicológicas. Ahí hablamos de los sentimientos, los estados de ánimo, las formas de ser, tanto del emisor como el receptor. Hablábamos antes de que por ahí si uno está muy disperso, no interpreta lo que el otro le está diciendo porque estás con la cabeza pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, con lo que me está pasando, si estoy triste, si estoy feliz, por ahí mi cabeza va para otro lado, ¿sí? Entonces, o estoy enojada con tal persona, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van a tener que ver con poder recibir o no ese mensaje de la forma adecuada. Por otro lado, tenemos que intervienen también en el éxito o fracaso de la comunicación el ámbito sociocultural de los hablantes, es decir, la cultura a la que pertenecen y el nivel de educación. Hablamos de la cultura, ¿sí? Si un
chino viene y me habla cosas de su cultura y yo no interpreto o no entiendo bien de qué está hablando, porque no conozco eso, y por ahí él toma como fácil lo que está diciendo porque lo conoce, y yo no lo interpreto, entonces no va a producirse una comunicación eficaz, una comunicación exitosa, ¿se entiende? Bien, y por otro lado, existen situaciones en las que la comunicación se ve entorpecida o impedida por ciertas interferencias que ocurren en alguno de los componentes del circuito comunicacional. Como se acuerdan lo que les dije de la sirena del patrullero, bueno. Si dos personas intentan hablar en una fiesta y el volumen de la música es muy alto, por ejemplo, es probable que no se escuchen, o se escuchen a medias, entonces el mensaje puede, incluso vieron como el teléfono descompuesto, puede llegar a interpretar una cosa que quizás nada que ver. O cuando se interrumpe una conversación telefónica por fallas en la línea, la comunicación fracasa. O si ustedes se quedan sin internet, por ejemplo, este mensaje se cortaría en este momento y ustedes no sabrían cómo continúa, ¿sí? Se interrumpiría la comunicación. En estos casos, la interferencia se va a encontrar ¿dónde? En el canal, en el medio por el que estoy transmitiendo ese mensaje. Teniendo en cuenta esos condicionantes, el esquema de la comunicación quedaría reformulado del siguiente modo, con todos estos nuevos elementos que están apareciendo acá, ¿sí? Y a esto yo le agregué esta flechita que va del emisor al receptor, ida y vuelta, ¿sí? Que dice retroalimentación o feedback. Feedback en inglés, retroalimentación en castellano. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación es un proceso variable. No se queda estática, acá como habíamos visto al principio, emisor y receptor, y listo. Fíjense que en emisor, mensaje, receptor, tenemos que flechitas que van y vienen. Quiere decir que cuando el emisor comunica un mensaje al receptor, espera que el receptor le responda ese mensaje al emisor. Pero ¿qué pasa cuando el receptor va a responder ese mensaje? No va a seguir siendo receptor, va a pasar a ser emisor. Y el emisor original va a pasar a ser receptor de ese mensaje. Eso es retroalimentación. La comunicación se da cuando se produce esta retroalimentación, este ida y vuelta en la comunicación. Cuando lo que yo le dije al receptor, o sea, yo emisor le doy un mensaje al receptor, el receptor me lo responde. Si me lo responde, quiere decir que lo entendió, ¿sí? Y entonces, o por lo menos quiere continuar la comunicación, y entonces se convierte en emisor y yo me convierto en receptor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para practicar, ustedes tenían acá unas actividades, 3 actividades, ¿sí? Que vamos a tratar de ir corrigiendo. En la primera decía que identifiquen los componentes del circuito de comunicación, o sea, todo esto lo tengo que encontrar en las próximas intercambios o situaciones comunicativas. ¿Sí? La primera, la A, era un turista hablando con Ana. ¿Sí? El turista le pregunta en inglés dónde está el aeropuerto y Ana le responde en castellano que no entiendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos 2 cuestiones para analizar. ¿Sí? Por un lado, si yo quiero poner esto en escrito, ¿sí? Lo podría escribir acá mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, primero lo tengo que dividir en 2 el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer emisor o la primera persona que emite un mensaje es el turista. Entonces yo tendría que empezar a analizarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Mi emisor, ¿quién es? El turista. Mi mensaje lo voy a copiar textual, ¿sí? Escribo tal cual el mensaje. Luego, en el referente dijimos que es el asunto, el tema del mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podría definir? Bueno, pienso, ¿qué me está queriendo decir con este mensaje? ¿Lo puedo resumir en 1 o 3 palabras como mucho? Bueno, aeropuerto o ubicación del aeropuerto, ¿sí? Con eso estaría. ¿Y el receptor quién es? El receptor es Ana, ¿sí? Bien. El canal, bueno, intuimos que se lo dijo oralmente, ¿sí? El medio es la voz, el canal es la voz. El código, en este caso él está utilizando el inglés, el idioma inglés, ¿sí? Entonces ahí pondría inglés. La circunstancia, el lugar y la época, yo podría, acá no lo especifica, o sea que yo podría poner no especifica, ¿sí? O podría, si quieren inventarla, la pueden inventar, ¿sí? Yo podría decir que si está preguntando dónde está el aeropuerto, quiere decir que no está en el aeropuerto, ¿sí? Pero podría estar, no sé, en la puerta de
un hotel para salir, ¿sí? Para volver a su país.